Ya. Para todos, esta es la semana número 2 de ayudantía, pero va a ser nuestra primera ayudantía en sí. Así que vamos a ir viendo ejercicios de Little y vamos a aplicar también capacidad. ¿Me confirman si se ve la pantalla que estoy compartiendo? Porfis. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, de los ejercicios que venía de la semana pasada, vamos a ver este. Entonces, este ejercicio es un ejercicio que igual está en un par de guías de semestres anteriores, pero lo vamos a revisar igual porque es como un ejercicio para que vayamos introduciendo un poco todo lo que es líquido. Entonces, en un zoológico está interesado en probar un nuevo medicamento que mejora el plumaje de sus aves, específicamente guacamayos. La particularidad de este medicamento, lo que lo hace novedoso, es que se utiliza una versión del medicamento para machos y otra para hembras. Un medicamento para animales. Lo anterior fundamentaba la diferencia hormonal y buscando así una mayor efectividad. La cantidad de medicamentos aplicados para machos será de 70 a la semana, mientras que la cantidad para hembras será de 140 a la semana. Y entonces, la gracia de que vayamos leyendo este enunciado en conjunto es que hay cosas en el enunciado que son muy relevantes, como para lo que nosotros vamos a ir después como respondiendo. Entonces, lo primero que es relevante es que cada animal toma un medicamento. Otra cosa relevante es que para machos son 70 medicamentos a la semana y para hembras son 140 a la semana. Y que la semana tiene 7 días. Luego nos dicen, es importante mencionar que cada guacamayo recibe un medicamento, que es lo que nos habían dicho acá arriba, así que no lo voy a destacar de nuevo, pero un medicamento para animales. El tiempo de observación de las hembras es de 10 días. Entonces, tiempo de observación de las hembras son 10 días. Y el de los machos, solo 3 días. Si los guacamayos se observan en piezas, donde caben 3 animales a la vez, en una pieza, lo que nos preguntan es, ¿cuántas piezas se necesitarán para observar machos y hembras? Y hay que considerar que nunca se mezclan machos con hembras. Entonces, ¿cómo vamos a ir resolviendo este ejercicio? Básicamente, primero vamos a escribir nuestra ley de Little, que es algo que tienen que tener muy entendido para el ramo. Entonces, la ley de Little es súper simple. Solamente tenemos que considerar 3 cositas. Inventario, tasa de flujo y tiempo de flujo. Entonces, ¿qué es cada cosa? Inventario está en unidades. Es como personas en una fila, en este caso guacamayos en una pieza, etcétera, etcétera, etcétera. Son unidades. La tasa de flujo va a ser unidades sobre una unidad de medida de tiempo. Entonces puede ser unidades por hora, unidades por semana, unidades por mes, unidades por minuto, por segundo, lo que sea. Y tasa de flujo, o sea, tiempo de flujo va a ser una unidad de tiempo, que puede ser horas, meses, días, segundos, etc. En este caso lo voy a dejar con horas porque es como el base internacional que siempre usamos. Entonces, las unidades de medida siempre se conservan en esta ecuación. Al final, si yo elimino horas con horas, me quedo solo unidades y es simple que unidades es igual a unidades. Es como la igualdad que siempre tienen que tener en cuenta. Entonces, ahora para este ejercicio en particular, nosotros vamos a tener que considerar machos y hembras por separado, porque nos están diciendo que nunca se mezclan los machos con las hembras, entonces los podemos calcular por separado sin ningún problema. Y son como 2 problemas independientes que después tenemos que unir sus resultados. Entonces, vamos a partir evaluando con los machos. Entonces, para machos, vamos a tener. Nos dicen que los machos toman 70 medicamentos a la semana. Entonces, son 70 medicamentos a la semana. Y nos dicen que tienen 3 días de observación.
Entonces son 3 días de observación. Ahora, si pensamos en nuestra ecuación de la ley de Little que tenemos arriba, nosotros podemos decir que esto es unidades dividido en tiempo, que sería el 70 medicamentos por semana. Entonces esta vendría siendo nuestra tasa de flujo y 3 días vendría siendo nuestro tiempo de flujo, porque está solamente en unidades de medida de tiempo, que son días. Ahora, para calcular una ley de Little, nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que las unidades de medida de tiempo y de unidades tienen que ser coherentes. Entonces, en este caso, tenemos que nuestras unidades de medida de la tasa de flujo están en semanas y las del tiempo de flujo están en días. Entonces, no calzan. Así que tenemos que transformar una o la otra para que sean la misma. En este caso, como por conveniencia, voy a transformar medicamentos por semana a medicamentos por día, porque solamente tengo que dividir por 7, considerando que nos dicen en el enunciado que son 7 días a la semana lo que estamos considerando. Entonces, nuestra tasa de flujo, finalmente, nos quedaría que son 10 medicamentos al día. No sé si se entendió bien como el por qué cambiamos la tasa de flujo y cómo llegamos a que son 10 medicamentos al día. O sea, siempre es mejor hacerlo en función del tiempo. No es que uno sea mejor o peor, depende de lo que a ti te convenga más. El tema es que si es que yo quiero calcular cuántos son 3 días en semanas, me va a quedar que Ah, 3 verdad. días son como 0,40 y tantos semanas. Entonces me va a quedar como un número feo. Y como Ya, prefiero trabajar con números enteros que con decimales, hago la transformación a días porque en este caso me conviene. ya, Pero depende de cada problema. Puedes hacer la transformación de la tasa de flujo o del tiempo de flujo independientemente y ambas son correctas. ya, súper. Gracias. Ujú. Ya. Entonces, como lo que nos están preguntando es cuántas piezas se necesitan para formar machos y hembras, ya necesito saber en verdad con cuántos guacamayos estoy trabajando, cuántos machos y cuántas hembras. Entonces, por eso yo quiero sacar el inventario, para sacar las unidades como de guacamayo que yo estoy trabajando. Y como cada guacamayo toma un medicamento, en verdad la cantidad de medicamentos es equivalente a la cantidad de guacamayos. Así que si yo digo ya, ahora, inventario va a ser igual a tasa de flujo, que son 10 medicamentos día, por tiempo de flujo, que son 3 días. Entonces, básicamente, este día se me va con este día y me queda 3 por 10, que son 30 medicamentos. 30 medicamentos es lo mismo que decir 30 guacamayos, ¿cierto? Porque cada guacamayo toma un medicamento. Y a mí no me están preguntando cuántos guacamayos yo tengo, sino que me están preguntando cuántas piezas se necesitan. Y en cada pieza caben 3 animales a la vez. Entonces, yo para los machos voy a necesitar 30 dividido en 3 piezas, que son 10 piezas. ¿Sí? Entonces ya tendríamos la cantidad que necesito para machos. Pero a mí me están preguntando cuántos se necesitan para observar machos y hembras. Entonces ahora tengo que calcular cuántas se necesitan para las hembras. Así que lo vamos a calcular. Primero, los datos importantes del problema. Las hembras son 140 medicamentos a la semana y se observan 10 días. Entonces, vamos a tener aquí hembras. Vamos a tener 140 medicamentos a la semana
y se observan 10 días, según lo que nos dicen en el problema. Entonces, igual que antes, este va a ser nuestra tasa de flujo y este va a ser nuestro tiempo de flujo. Y otra vez tengo que transformar una de las dos a días o a semanas porque nuestra unidad de medida del tiempo es distinta. Entonces yo voy a decir que vamos a hacerlo igual que en el anterior, como para mantener una coherencia en los cálculos del ejercicio completo. Así que vamos a transformar la tasa de flujo a, a días. Así que este me quedaría 20 medicamentos por día. Que se entienda que este cálculo sale de 140 dividido en 7, es ese 20. Porque nos están diciendo que una semana tiene 7 días en el ejercicio. Así que podemos hacer ese cálculo. Y después, igual como hicimos con los machos, vamos a tener inventario es igual a tasa de flujo, que va a ser 20 medicamentos por día por 10 días. Y nos va a quedar 8 días. Y esto va a ser 200 guacamayas. Y de nuevo, me dicen que en cada pieza pueden haber 3 pájaros en total. Entonces voy a tener 200 dividido en 3 piezas necesarias para las hembras. Y eso va a ser 66,73 piezas. Entonces, como no podemos tener obviamente piezas fraccionales, nosotros vamos a decir que esto básicamente de 67 piezas necesitamos, porque ya voy a necesitar sí o sí más de 66, así que voy a necesitar 67. Y como la pregunta completa es, ¿cuántas piezas necesito en total para alojar a todos los machos y las hembras? El total que voy a necesitar va a ser estas 67 piezas más estas 10 piezas de acá arriba. Entonces van a ser al final la respuesta para la A, 77 piezas, que sería la suma de las piezas que necesito para machos y para hembras. Y no sé si hay alguna duda hasta ahora. Ya, si no hay ninguna duda hasta ahora, vamos a ir con la B. Entonces, en la B nos dicen, el zoológico se dio cuenta de que el tiempo de observación ocupado inicialmente es muy breve, por lo que deciden aumentarlo a 12 días para hembras y 5 días para machos. Dado que no quieren modificar la cantidad de piezas para las observaciones, ¿cómo debe cambiar la tasa de medicamentos para hembras y machos de manera que el sistema se equilibre? Entonces, ahora, ¿qué me están diciendo como datos? Me están diciendo, vamos a cambiar el tiempo de flujo, porque solamente es lo que tiene unidad de medida de tiempo, que son 12 días y 5 días. Así que le vamos a anotar por acá. Un segundo. Entonces, vamos a tener que para machos, nuestro nuevo tiempo de flujo va a ser 5 días. Y nos dicen que queremos mantener la cantidad de piezas totales, como que podemos ocupar para alojamiento. Entonces mi inventario va a ser el mismo,
Y el inventario para machos eran 10 piezas. Que transformado a guacamayos es 10 por 3. Porque en cada pieza hay 3 guacamayos. Entonces son 30 el inventario. Y para hembras, vamos a tener que nuestro tiempo de flujo es igual a 12 días ahora. Y nuestro inventario va a ser igual a 67 piezas, que era lo que teníamos antes, como no queremos cambiar la cantidad de piezas, y 67 piezas son 67 por 3, como máximo de guacamayos que puedo alojar, y esos son 200 guacamayas. Entonces ahora lo que me están preguntando es, ¿cómo debe cambiar la tasa de medicamentos, o sea, la tasa de flujo, para que el sistema se equilibre? O sea, manteniendo estos dos valores fijos. Y al final lo que tenemos que hacer es aplicar ley de Little de nuevo, pero como inversamente. Entonces, ahora, para machos, así, vamos a tener inventario, que es 30, es igual a tasa de flujo, que es lo que queremos calcular ahora, por 5, que es nuestro tiempo de flujo. Y por otro lado, para hembras, vamos a tener que inventario 201 es igual a la tasa de flujo por 12, que es el tiempo de flujo que tenemos ahora. Y lo que hacemos con esto es que estos números que están acá, que son los tiempos de flujo, pasan dividiendo al otro lado de la ecuación. Entonces me va a quedar que mi tasa de flujo es igual a 30 dividido en 5. Y la de acá es 201 dividido en 12. Y esto es igual a 6. Y esto es igual a 16,75. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué unidades de medida tiene esta tasa? Nuestro inventario está en medicamentos o en guacamayo, para el caso. Y nuestro tiempo de flujo está en días, porque me lo dan en el enunciado. Días, 12 días y 5 días. Entonces, esto va a ser medicamentos dividido en días. Y la de abajo lo mismo, porque son iguales. Entonces, ¿cómo debe cambiar la tasa de medicamentos para hembras y machos de manera que el sistema se equilibre? La tasa de medicamentos de los machos, que eran 10 medicamentos al día, ahora tiene que ser solo 6 medicamentos al día. Y la de las hembras, que eran 20 medicamentos al día, ahora tiene que ser 17 medicamentos al día, porque no podemos tener un 0,75 medicamentos, porque no tiene sentido. Entonces son 17 medicamentos al día. Por lo tanto, las tasas de medicamento para hembras y machos deben disminuir hasta llegar a ser esos valores que calculamos recién para que el sistema se mantenga equilibrado. Y ese sería como un ejercicio base ley de Little. No sé si hay alguna pregunta con este ejercicio en cualquiera de las partes del ejercicio que fue. ¿Todo claro? Bien. Entonces, ahora vamos a ver el ejercicio que tengo preparado para la ayudantía de hoy, que es utilizando capacidad. Pregunta,
¿Ya vieron diagrama de procesos, así como cómo hacerlo, el dibujito del proceso, como desde el enunciado a un mapita, como con cajitas, que es como una cosa así? Sí, nos mostraron un poco de la simbología, me acuerdo. Como la cajita, la flecha punteada y todo eso. Claro, Como como para los diagramas. Y también estos un dibujitos que software es que usaba el profe. como ese verde y después como las cajitas así, Claro, que a que eran veces. unos para decisiones, cosas así. Ya, perfecto. Entonces, en las pruebas, generalmente se les pide a ustedes como generar el mapa del proceso de alguno de los enunciados. Entonces, el enunciado que tengo acá lo vamos a ver para hacer el mapa del proceso y después resolver como tal ejercicio. Así que, bueno, este ejercicio se trata de una pizzería y como de las distintas etapas de la pizzería. Y eso es lo que vamos a estar modelando. Entonces, bueno, la pizzería La Rústica produce pizzas artesanales en su local de Concepción. El proceso consta de 5 etapas secuenciales, sin acumulación de inventario entre ellas. Y la pizzería abre de 11 de la mañana a 10 de la noche. O sea, trabajan 11 horas al día y trabajan 30 días al mes. Eso es lo que nos dicen como primera parte del anuncio. Y después nos empiezan a describir las etapas de esta pizzería. Entonces, en la etapa 1 tenemos la preparación de masa y formado de bases. En la primera estación hay 2 cocineros formando bases de pizza y cada cocinero puede preparar 30 bases de pizza en una hora. En la etapa 2, que es la colocación de ingredientes, hay 3 ayudantes de cocina agregando los toppings de forma independiente. Ya, el ayudante A se demora 10 minutos por pizza, el B se demora 12 minutos por pizza y el C se demora 6 minutos por pizza. Después, en la etapa 3, tenemos cocción en horno. En esta estación hay un horno de piedra con capacidad para hornear 30 pizzas en 2 horas. Después nos dicen que la etapa 4 es corte y emplatado. En la cuarta estación hay un empleado que se dedica a cortar y emplatar las pizzas. Él puede procesar 20 pizzas cada media hora. Y por último, en la etapa 5, que es empaque para delivery, hay 2 empacadores en paralelo trabajando y cada uno puede empacar 40 pizzas por hora. Entonces, ah, datos adicionales. La demanda proyectada de la pizzería son 3.600 pizzas al mes. El precio de venta por pizza son 12.000 pesos, el costo variable por pizza son 7.000 pesos y los costos fijos del local son 8 millones mensuales. Esos son todos los datos que yo tengo. Entonces, lo primero que me piden es hacer el diagrama de flujo del proceso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que entender todas estas etapas y poder transformarlas en un dibujito. Entonces, siempre nosotros vamos a tener como nuestro puntito verde que es como entrada. Y de ahí vamos a tener nuestras cajitas. Así que, primero nos dicen, en la primera etapa hay 2 cocineros formando bases de pizza. Y cada cocinero trabaja por separado. Y nos dicen que cada cocinero prepara 30 bases de pizza en una hora, o sea, trabajan en paralelo. Entonces, cuando tenemos dos procesos que van en paralelo, nosotros vamos a poner las cajitas así. Porque cada cajita va a representar a un cocinero. Después, nos dicen que en la segunda estación hay 3 ayudantes de cocina que también funcionan en paralelo. Entonces, de nuevo, nosotros vamos a juntar aquí y vamos a abrir. Vamos a abrir aquí. Ujú, ujú. Vamos a tener 3 ayudantes de cocina que funcionan en paralelo. Después, en la etapa 3, hay solo un horno, que en este caso claramente va a haber una persona que controla el horno.
pero al final lo que tenemos que entender es que da lo mismo cuántas personas sean, solamente el horno está procesando cosas en esa etapa, entonces es lo relevante cuántos hornos tenemos. Y en este caso solo uno. Después, en la etapa 4 tenemos un empleado, así que bueno, de nuevo es una pura cajita. Y en la etapa 5 trabajan dos empacadores en paralelo. Entonces vuelve a ser como la del inicio. Y sería como algo así. Ahora, en estricto rigor, como para que fuera modo Visay, acá se deberían poner compuertas que son como unos rombitos amarillos, que tienen compuertas que me dicen si los procesos son en paralelo o son eh, como independientes. Y estas para decir que son en paralelo, adentro llevan como negro, un proceso así, una cruz así. Entonces yo estoy abriendo un proceso en paralelo y después lo estoy cerrando. Y lo mismo acá, voy a abrir un proceso en paralelo y después lo cierro. Y lo mismo va a ser al principio que no lo puse en este triangulito. Voy a abrir un proceso acá, que son en paralelo, y después lo cierro. Esas se llaman compuertas. Y esas las van a ver, bueno, más detalle yo me imagino el viernes en el taller de Visay que les va a hacer el profe. Pero básicamente eso lo van a tener que ocupar después para modelar probablemente en el tema del proyecto, como con la aplicación de Visay. Entonces, nuestro mapa del proceso se vería algo así. Entonces tendríamos etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y etapa 5. ¿Alguna duda con el diagrama de flujo del proceso? No, está todo claro. O sea, eso de las puertas del profe creo que no lo pasó en la clase, pero igual es simple. Sí, lo más probable es que lo vean en más profundidad este viernes. Pero cualquier duda que tengan, en todo caso creo que el profe ya les subió la guía de simbología del Visagi. Y en caso de que no se las haya subido aún, yo le aviso para que se las deje subir esta semana. Pero estoy casi segura que sí la subí. Así que eso. Entonces, vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Después nos dicen, ¿cuál es el cuello de botella? Ya, entonces. Cuello de botella, ¿lo vieron? Como en clases. Sí, Perfecto. Entonces, para saber cuál es el cuello de botella, nosotros tenemos que identificar cuál es la etapa de menor capacidad. Y para eso primero tenemos que calcular la capacidad de cada una de las etapas. Entonces, vamos a ir por etapas. Etapa 1, nosotros vamos a decir, ok, ¿qué tengo en la etapa 1? Tengo dos cocineros en paralelo que producen 30 bases de pizza cada uno en una hora. Entonces, básicamente lo que yo tengo es 30 pizzas por hora y 30 pizzas por hora. Si yo las produzco en paralelo, que es como están acá, la suma de estas dos va a ser la capacidad de la etapa, que al final es lo máximo que van a producir en una hora los dos juntos, porque como lo hacen simultáneo, el resultado de la suma de ambos es el resultado de su trabajo completo, digamos. Entonces aquí vamos a tener 60 pizzas por hora. Y esa va a ser la capacidad 1. Si hay algo que no se entiende o alguna duda que tengan, por favor, me pregunten. Entonces, etapa 2. Y esta vendría siendo como la más complicada porque son tres cosas en paralelo,
La lógica es la misma. Mientras las cosas estén en paralelo, la capacidad de esa etapa va a ser la suma de todas las cosas que están en paralelo. Así que el tema es que aquí no es tan directo porque nosotros tenemos nuestras como capacidades de cada uno de los ayudantes de cocina en minutos por pizza. Como cuántos minutos se demoran en hacer una pizza. Y yo no quiero saber como tiempo sobre unidades, sino que yo quiero unidades sobre tiempo, o sea, como pizzas por hora o pizzas por minuto. Entonces, como no hago una pizza en un minuto, porque me demoro por lo menos 10 minutos en hacer una pizza, o 6 minutos en hacer una pizza más chiquitita, lo que me va a convenir es calcular cuántas pizzas puedo hacer en una hora. Así también es coherente con la unidad de medida que le pusimos a la capacidad de la etapa 1. Entonces, para poder comparar las capacidades y ver qué capacidad es mayor o menor, también tenemos que fijarnos que la unidad de medida de la capacidad sea la misma en todas las etapas que estamos comparando. Entonces, en este caso, nosotros vamos a querer decir cuántas pizzas por hora hace cada uno de los ayudantes. Si el ayudante A hace una pizza en 10 minutos, va a hacer X pizzas en 60 minutos. Y esto lo podemos resolver como regla de hacer 60 por 1 dividido en 10 es 6. Entonces, básicamente, el ayudante A va a ser 6 pizzas por hora. ¿Te entiendes? ¿La lógica? ¿Te- ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, eh, el ayudante A va a hacer 6 pizzas por hora. Después, el ayudante B me dice que se demora hace una pizza en 12 minutos. Entonces va a ser X pizzas en 60 minutos. 60 dividido en 12 es 5. Entonces el B va a ser 5 pizzas por hora. Y después el C hace una pizza en 6 minutos. eh, y en verdad eso va a ser, bueno, el doble de lo que hace el B porque se demora la mitad del tiempo. Así que esto va a ser 10 pizzas por hora. Y por lo tanto, la capacidad de la etapa 2 va a ser la suma de 6 más 5 más 10. Y eso es 21 pizzas por hora. Esa es la capacidad. Después, en la etapa 3, vamos a tener un solo horno que hornea 30 pizzas en 2 horas. Entonces, si yo hago 30 pizzas en 2 horas y yo quiero saber cuántas hago en una hora, 30 dividido en 2, son 15 pizzas por hora. Y esa es la capacidad 3. En la etapa 4 tenemos que hay un empleado que procesa 20 pizzas cada media hora. Entonces, un empleado, no es necesario su mamá, que hace 20 pizzas cada media hora. Es lo mismo que decir 20 por 2 pizzas por hora. Eso es igual a 40 pizzas por hora. Y esa va a ser la capacidad 4. Y por último, en la etapa 5, vamos a tener que trabajan 2 empacadores en paralelo y cada uno son 40 piezas por hora. Entonces va a tener 40 piezas por hora y 40 piezas por hora. Entonces, la capacidad total va a ser 80
pisos por hora y esa va a ser la capacidad 5. Entonces, vamos a tener entonces vamos a tener 60 pisos por hora, 21 pisos por hora, 15 pisos por hora, 40 pisos por hora, 80 pisos por hora. ¿Cuál sería el cuello de botella? ¿Qué etapa sería el cuello de botella? En base a lo que conversamos antes de empezar a calcular las capacidades. La etapa 3 La etapa 3. ¿Por qué? tiene la capacidad más baja. Efectivamente. Entonces, esta etapa va a ser el cuello de botella. Que al final es lo que va a limitar la producción total. Porque si yo hago 60 bases de pizza en una hora, pero solo puedo hornear 15, solo puedo entregar 15. O sea, da lo mismo que yo produzca 100.000 bases de pizza por hora, solo voy a poder entregar el producto final 15 pizzas, porque no puedo entregar pizzas crudas. Esa es como la lógica. Entonces, con eso ya habríamos respondido la pregunta B, que nos preguntaban cuál era el cuello de botella. Y ahora, la pregunta C nos dice, ¿cuál es la capacidad del proceso en pizzas por mes? Entonces, como les decía recién, el cuello de botella es lo que va a delimitar nuestra capacidad del proceso, precisamente, porque no puedo producir más de lo que el cuello de botella me permite producir en cierto momento. Entonces, en este caso, nuestro cuello de botella, nosotros dijimos que es 15 pizzas por hora, que es la capacidad de la etapa 3, ¿cierto? Pero nos están pidiendo la capacidad del proceso en pizzas por mes. Entonces, ¿cómo yo transformo mis pizzas por hora en pizzas por mes? Me voy a los datos y aquí me dicen, al principio, aquí me dicen que nosotros trabajamos 11 horas al día, 30 días al mes. Entonces, para saber cuántas pizzas hago al mes, yo voy a tener 15 pizzas por hora por 11 horas al día por 30 días al mes, ¿cierto? Y este horas se me va con este horas, este día se me va con este días y me queda que es 15 por 11 por 30, que es 4.950 pizzas al mes. Y esta va a ser nuestra capacidad mensual del proceso completo. ¿Sí? Entonces ahí era solamente un cálculo de entender cuál es nuestra capacidad límite, digamos nuestra capacidad del proceso, y seguido a eso poder transformarla a capacidad mensual, no solo horaria. Entonces, después, muy relacionado con esta pregunta, la D nos dice, ¿cuál es la tasa de flujo real del proceso? Entonces, ¿a qué se refiere con tasa de flujo real? La tasa de flujo real va a ser el mínimo, la tasa de flujo real va a ser el mínimo entre la capacidad y la demanda. Ahora, no sé si alguna vez han ocupado esta función como la función mínimo o la función máximo, pero básicamente lo que hace esta función es que de los valores que están entre medio de los paréntesis, si la función es mínimo, me quedo con el más chico. Ese es mi resultado. O sea, si yo digo
por ejemplo, aquí la capacidad es 3 y la demanda es 5, entonces el mínimo entre la capacidad y la demanda es 3. Esa es como la lógica de la función. Lo explico porque cuando yo di el ramo no había usado nunca esas funciones antes, entonces como que al principio no entendía bien cómo usarlas, pero no es nada complejo. Entonces, ok. ¿Qué necesitamos saber para esto? En la pregunta, adicionalmente, nos dicen que queremos la tasa de flujo real del proceso, pero en piezas al mes. Entonces vamos a mantener la unidad de medida que teníamos de las. Y, por lo tanto, nuestra tasa de flujo real va a ser igual al mínimo entre mi capacidad mensual, que la calculé justo antes, entonces es 4.950, y mi demanda. ¿Cómo voy a saber yo cuál es mi demanda? Nos vamos al enunciado y nos dice que la demanda proyectada es 3.600 piezas al mes. Entonces, como ya está en la unidad de medida que yo necesito usar, que es piezas mes, puedo usarla directamente. Y son 3.600 piezas al mes. Esa es mi demanda. Y como yo estoy buscando el mínimo, voy a decir que la tasa de flujo real va a ser igual a el más chiquitito de estos dos, que en este caso sería 3.600, que es más chico que 4.950. Entonces, sabiendo esto, que la tasa de flujo real de mi proceso es 3.600, yo puedo decir que mi proceso está limitado por demanda. O sea, yo podría producir más pizzas, pero no saco nada produciendo más pizzas si nadie me las va a comprar. Entonces solamente produzco las pizzas que sé que me van a comprar. Cuando la demanda es más grande, o sea, digamos, imaginemos que la demanda hubiese sido 5.000. Cuando la demanda es más grande que la capacidad, entonces yo digo que mi proceso está limitado por la capacidad. Y eso significa que yo podría vender más si pudiese producir más, pero como no puedo, produzco el máximo que puedo producir. Entonces, cuando la demanda es más chiquitita que la capacidad, produzco la demanda. Y cuando la capacidad es más chiquita que la demanda, produzco la capacidad. Esto es pizzas mes. Importante siempre recordar utilizar las unidades de medida, que muchas veces en las pruebas no ponen las unidades de medida y eso siempre les baja puntaje. Así que tener muy en cuenta poner siempre las unidades de medida, aunque sean como obvias porque estamos resolviendo este ejercicio, pero es necesario ponerlas como explícitamente. Ya, ya nos queda poquito. Así que en la E nos Disculpa, dice, dime, ahí me queda una duda. O sea, es que en la capacidad que calculaste arriba lo calculaste con cuello de botella. ¿Qué pasa cuando el cuello de botella es como demasiado? Que el como profe también, demasiado. que el profe dijo que de repente, no sé, producir, no sé, una mesa, como que hay una máquina que produce, no sé, necesitáis una mesa que es 4 patas y Ujú, produce 20 la máquina. claro. Ahí la capacidad cambia a la que menos produce, como a la, por decirlo así. La capacidad del proceso siempre va a ser la misma capacidad que el cuello de botella. Y el cuello de botella siempre es la capacidad más chiquitita de todas las etapas del proceso. O sea, cualquier proceso que yo tenga, ponte que tenga 3 etapas. Si es que la capacidad de este es 6, este es 50 y este es 2, digamos por hora, unidades por hora. Todas las unidades por hora porque es más fácil, como para el ejemplo. La capacidad del proceso completa va a ser 2 unidades por hora. Porque aunque aquí yo esté produciendo 50 patas para la mesa, si yo solo puedo armar 2 mesas por hora porque el trabajador que está acá solo arma 2 mesas en una hora,
solo voy a poder vender 2 mesas en una hora. ¿Se entiende? Ah, ya, dale, gracias. Entonces siempre el más chiquitito de las capacidades de las etapas va a ser el cuello de botella y la capacidad del proceso al mismo tiempo. Es ambas. Ya, gracias. Ya. Entonces, nos queda la E, que dice, ¿cómo quedaría la situación financiera de la pizzería en un mes? O sea, al final lo que me están preguntando es, ¿qué es una situación financiera? Estos ejercicios son como más de análisis, no es tanto como aplicar el cálculo, pero sí hay que entender cómo de dónde viene. Entonces, una situación financiera de una empresa, ahí está, es ingresos menos costos, ¿cierto? Ahí, voy a ponerle ingresos, porque si no se nos va a confundir con inventario. Menos costos. Entonces, básicamente lo que me están diciendo aquí es, con lo que yo produzco en el mes y con lo que sí o sí gasto en el mes, ¿me conviene hacer me conviene vender pizzas o mejor cierro mi pizzería porque en verdad estoy puro perdiendo? Esa es la pregunta. Entonces, si nos vamos aquí a la parte donde nos dan precios, nos dice que yo vendo cada pizza a 12.000. Cada pizza me cuesta 7.000 fabricarla y además gasto 8 millones mensuales en la mantención del local, entre arrendar el local, los servicios, los sueldos de todas las personas, etcétera, etcétera. 8 millones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber si estamos ganando o perdiendo plata? Nosotros tenemos que pensar que nuestros ingresos van a ser el margen de cada pizza, o sea, 12.000, que es lo que yo gano por cada pizza, menos 7.000, que es lo que yo gasto en hacer cada pizza, por X, que va a ser la cantidad de pizzas que yo vendo al mes, o que yo produzco al mes, en verdad, menos los costos, que en este caso van a ser los costos fijos, porque los costos variables están mal. Entonces, menos los costos fijos. Esto me va a quedar 5.000 X menos los costos fijos que me dicen que son los 8 millones. Y ahora, para saber si es que yo estoy ganando o perdiendo plata, lo que necesito saber es cuánto vale esa X. Y esa X es, como dije antes, la cantidad de pizzas que yo debería producir y vender al mes. Esa X se reemplaza por el valor de la tasa de flujo real del proceso. Entonces, esa X vale 3.600 en este caso, que es las pizzas que me van a comprar. Entonces, sería 5.000 por 3.600 menos 8 millones. Y ahora la pregunta es, ¿eso es positivo o no es positivo? 5.000 por 3.600 es 18 millones. Menos 8 millones. Me va a quedar, en otra caja, 10 millones. Entonces, la conclusión para la letra E sería que la situación financiera de la pizzería es positiva, porque yo estoy ganando 10 millones al mes por vender pizzas, básicamente. No sé si hay alguna duda con esa pregunta. Varias veces en estos ejercicios les ponen esas preguntas de análisis como para ver que estén pudiendo aplicar como en cosas lógicas la ley de Little, porque en verdad la ley de Little es súper fácil, si es una regla de 3 casi. Entonces, es como una pregunta más como de pensar, ¿cómo aplico la ley de Little en este caso? Como qué es lo que tengo que poner en cada parte para que esto funcione.
Entonces esa sería la E. Y la F, que es la última colita que nos falta y vamos a terminar justo a la hora, es ¿en qué porcentaje debería caer la demanda para que la situación financiera mensual, lo escribí mal, fuese negativa? Fuese negativa. Entonces, ¿en qué porcentaje debería caer la demanda para que la situación financiera mensual fuese negativa? ¿Cómo vamos a saber esto nosotros? Ok. Para que la situación financiera mensual fuese negativa, yo tendría que, esta resta que estoy haciendo acá, que calculé en la E, me tendría que quedar un número cero o negativo, claramente. Entonces, yo tendría que decir 5.000 por X menos 8 millones tiene que ser menor o igual a cero, ¿cierto? Que eso es lo mismo que decir 5.000 por X tiene que ser, como voy a pasar el menos para allá, tiene que ser, bueno, va a tener que ser igual a los 8 millones o mayor a los 8 millones. O sea, o menor a los 8 millones, como lo teníamos puesto acá arriba. Como pasamos el 0 para allá. Básicamente, si este numerito de aquí es más chiquitito que 8 millones, entonces eso significa que nuestras ganancias van a ser más chiquititas que nuestros costos fijos. Y como nuestros costos fijos van a ser mayores, entonces nuestro beneficio total en el mes va a ser nulo, va a ser negativo. O sea, va a tener al final un costo mensual más que un beneficio mensual. Entonces, como nosotros sacamos cuánto es ese X, nosotros vamos a hacer X tiene que ser menor o igual a 8 millones dividido en 5.000. Y 8 millones dividido en 5.000 lo resolví de otra forma. Eso no tengo que hacer. Dividido en 5.000 es 1.600. Entonces, nuestro X va a tener que ser más chiquitito que 1.600. El tema es que a nosotros nos preguntan por en qué porcentaje debería caer la demanda para que la situación financiera mensual quede negativa. Y nuestra demanda original es 3.600. Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje de la demanda debería quedar para que nuestra situación financiera parte a ser negativa? Entonces básicamente lo que nosotros tenemos que hacer aquí es ¿qué porcentaje de la demanda es 1.600? ¿Qué porcentaje es 3.600? Entonces, 1.600 dividido en 3.600 va a ser 0,44%. Entonces, la demanda tendría que ser un 44 tendría que ser menos del 44% de la demanda inicial para que el flujo quede negativo. Entonces, básicamente, la demanda en sí tiene que caer en un 56% para que el flujo quede negativo.
lo vamos a escribir como más explícitamente para que quede un poco más claro. Al final lo que yo quiero saber es cuánto tiene que ser, o sea, en cuánto tiene que disminuir la demanda porcentualmente para que el flujo quede negativo. Entonces yo digo que si lo que yo necesito es que sea más chico que esto, necesito que disminuya más que un 44%. Entonces voy a decir que 3600 por 0,44 por 5000 200 por 0,44 por 5000 da 7.920.000. Y eso es más chiquitito que los 8 millones. Entonces, cuando mi demanda queda en un 44% de la demanda inicial, yo empiezo a tener flujos negativos. Y para que la demanda sea un 44% de la demanda original, tiene que haber disminuido en 1 menos 0,44. Y eso es igual a 0,56. Entonces, la respuesta como final sería que la demanda debería disminuir en un 56% para que los flujos empiecen a ser negativos. O sea, en el fondo es 56% o más. Claro, Ya. tendría que disminuir en un 56% o más para que los flujos sean negativos. Y esa sería la F. Y eso sería el ejercicio completo. No sé si tienen alguna duda de este ejercicio. Como de cualquier parte del ejercicio, si les quedó alguna duda. No, a mí por lo menos no. Perfecto. Sí, voy a dejar de grabar.